con nuestra clase de Excel. Estamos viendo hasta ahora, en la clase anterior estuvimos viendo una función que habíamos mencionado, es una de las muy famosas y utilizadas, ¿verdad? La función sí, y que bueno, también nos ayudó un poco para practicar cómo armar la estructura, ¿verdad? De una función cuando muchas veces se hacen largas, ¿verdad? Como en el caso de la función sí anidada, ¿verdad? De repente presentó algunas complicaciones, ¿verdad? Lo que le puedo decir al respecto es que con la práctica justamente uno va reconociendo principalmente la estructura de la función, ¿verdad? Que es lo que muchas veces cuando tenemos algún error se debe a eso, ¿verdad? Que esa estructura, ¿verdad? Puede estar mal escrita, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, vamos a mirar un poquito otra vez la función sí. En el caso en que justamente tenemos que meter una función dentro de una función, ¿verdad? Ahora tengo en pantalla el, la, una de los archivos de una de las actividades que habíamos hecho, era la actividad número 2. Y vamos a ver a ver una que era más complejo. La actividad 4. Bueno, en la actividad 4, uno de los lugares donde justamente corrigiendo un poquito las tareas, encontré que tuvieron dificultades es en el campo de monto multa al momento de hacer el sí anidado, ¿verdad? ¿Qué era anidar un sí, ¿verdad? Lo que nosotros hacíamos con el sí era, por un lado, una prueba lógica, ¿verdad? Que es una comparación, ¿verdad? El Excel le llama prueba lógica, nosotros le llamamos comparación. Y una comparación entre dos valores, ¿verdad? Puede ser entre dos referencias a una celda, inclusive puede ser entre un valor escrito a mano, un texto, puede ser resultado de una función también, como habíamos probado, ¿verdad? Y esas comparaciones, ¿verdad? Se hacen acá con unos signos, ¿verdad? Que puede ser el signo es igual, el mayor, mayor que, menor, menor o igual, o el diferente, ¿verdad? Que con las dos boquitas, ¿verdad? Enfrentadas unas a otras. Entonces, en nuestro sí, normalmente tenemos una prueba lógica. Y fíjense que siempre aquí abajo también el Excel nos va mostrando la estructura de la función que estamos escribiendo. Y la función sí tiene prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, que es lo que va a escribir o lo que va a hacer si la prueba lógica es verdadera. Y luego punto y coma le separa otra vez el valor si falso, que es qué va a escribir o qué va a hacer si la prueba lógica es falsa. Algunos compañeros tuvieron en sus Excel una versión que en vez de punto y coma era coma el separador entre argumentos, y también en vez de doble comilla para los textos era una sola comilla, ¿verdad? Entonces eso también para mencionar un poco de paso, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este ejercicio era poner el monto de la multa de acuerdo a esta tablita que está aquí, ¿verdad? Es decir, cuando es conexión directa tenía que ser 5 millones, si es puente en la bornera 3 millones, derivación ante el medidor 4 millones y medidor tumbado 1 millón. Entonces, la forma de automatizar esto era usar la función sí, ver el tipo de fraude que estaba en la columna D, y de acuerdo al tipo de fraude, entonces, para esta fila, él iba a poner el monto que correspondía a esa multa, ¿verdad? O sea, la multa que correspondía a ese fraude. Y para eso usábamos esta tablita como una referencia de todos los tipos de multa. Entonces, lo que hacía era mirar la celda D2, que es esta celda, ¿verdad? El tipo de fraude en esta primera línea, y comparar si era igual, ¿verdad? Está el signo igual. ¿Igual a qué?
a lo que contiene la celda O15, que es el nombre del fraude. Entonces, si lo que está escrito en D2, que está más allá a la izquierda, ¿verdad?, es igual a lo que está escrito en O15, hasta ahí la prueba lógica, punto y coma, el valor si verdadero iba a ser lo que está en P15, ¿verdad? Y en P15 aquí tenemos el monto de la multa. O sea, cuando él encontraba que lo que está escrito en D2 era igual a lo que está escrito en O15, entonces él en esta celda K2, que es donde estamos parados, ¿verdad?, él dejaba el valor de P15. Ahora, si no era igual, es decir, el contenido de D2 no es igual al contenido de P15, entonces esta comparación es falsa, ¿verdad? O sea, D2 no es igual a O15, ¿verdad? Entonces ahí él tenía, la función sí escribe o pone, digamos, el valor si falso, el valor si falso. Pero nosotros, como tenemos varios tipos de fraudes y queremos ir preguntando, ¿verdad?, si no es el primero, capaz que sea el segundo, capaz que sea el tercero, en el valor si falso, ahí nosotros volvíamos a meter otra función sí. Y otra función sí es una función completa, es decir, escribimos sí, abrimos paréntesis y volvemos a hacer una segunda prueba lógica, esta vez preguntando si el valor de D2 es igual al contenido de O16, que es una fila más abajo, ¿verdad?, puente en la hornera, ¿verdad? Y en caso de que sea verdadero, punto y coma, ¿verdad?, separador, escribía el valor de P16. Podría darse el caso que no es igual ni al contenido de O15 ni al contenido de O16. Por eso, en caso de que esta prueba lógica también sea falsa, en su valor si falso, volvíamos a poner un nuevo sí para preguntar, en este caso ahora, por el contenido de la celda O17, que es derivación ante el medidor. Entonces volvíamos a poner un sí, paréntesis, si D2 es igual a O17. Caso verdadero me traía el valor de P17, que es el que corresponde, ¿verdad?, a la derivación ante el medidor. Y caso si falso, si era falso, como ya pregunté por tres casos distintos y no es ninguno de ellos, entonces para el falso de mi último sí, puedo traer con seguridad el valor nada más ya del medidor tumbado, ¿verdad? Porque si no es conexión directa, ni puente en la bornera, ni derivación, sí o sí va a ser entonces medidor tumbado. Entonces aquí tengo un sí primero, que pregunta primero por el caso de O15, ¿verdad? Conexión sin conexión directa. Si es verdadero, me trae el valor de P15. Y si no es verdadero, pregunto un nuevo sí, que pregunta si D2 es igual a O16, que es la siguiente fila. Si es verdadero, entonces me trae el valor de P16, ¿verdad? 3 millones. Y si no es verdadero, pregunto por tercera vez, ¿verdad?, si D2 es igual a O17. Si es verdadero, me trae el valor de P17. Y si es falso, entonces el valor de P18. Fíjense también que todas estas referencias están ancladas con el simbolito de dólar, que yo les había dicho que se puede hacer con Shift y el número 4 del teclado o directamente apretando F4, ¿verdad?, de la lista de funciones que están ahí en el teclado. Y lo que le podría decir es que aquí los problemas que se suscitan muchas veces es que nos comemos, por ejemplo, la palabra sí al momento de iniciar la nueva función, o tenemos problemas en el momento de hacer la prueba lógica. Sí o sí tiene que ser un símbolo de sea es igual, mayor, menor, ¿verdad? Hay veces algunos ponían ahí dos puntos o punto y coma, se confundían un poquito, ¿verdad? Pero en la prueba lógica siempre primero con un elemento de comparación y luego en el valor si verdadero y el valor si falso, recordar también siempre cuándo comienzan los paréntesis y al último, cuando terminamos de hacer toda nuestra función de si anidado, ir cerrando los paréntesis, ¿verdad? Y recordar que cada paréntesis de cada función tiene un colorcito. El primero siempre es negro y el último entonces tiene que ser negro también, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí cerré todos mis paréntesis, ¿verdad?
Ahí, por ejemplo, no está cerrado ninguno. Este corresponde al SIG de paréntesis lila, paréntesis rojo y paréntesis negro. Entonces ahí yo puedo con seguridad darle un enter, ¿verdad? Para que me traiga el valor dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Y al arrastrar esto, por supuesto, va variando el D3, ¿verdad? En este caso, D4, D5, ¿verdad? Conforme yo voy arrastrando, pero me mantiene mis referencias porque están ancladas, ¿verdad? Con el símbolo de dólar, ¿verdad? Entonces, al ser un poco largo es que se complica, pero más bien con la práctica uno va a ir ganando, afianzándose, ¿verdad? En el momento de hacer una función como esta, ¿verdad? Que es anidadora. Y recuerden que siempre pueden recurrir a la ayuda del Excel, ¿verdad? Sobre una función. Por ejemplo, aquí yo hago clic en la función, vuelvo a mostrar, acá en fx, ¿verdad? Me trae el asistente de la función y tengo aquí el botón, o sea que el texto, mejor dicho, que es un hipervínculo que dice ayuda sobre esta función. Y si yo hago clic en él, dependiendo de mi versión, él me va a llevar a internet y aquí tengo toda una explicación bien detallada, ¿verdad? De qué es la función sí, con ejemplos. Puedo ver un video, puedo ver ejemplos sencillos, dice el sí, y así ir explorando inclusive algunos problemas comunes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, quizá a alguno de ustedes les salió este error, numeral nombre, ¿verdad? Normalmente eso significa que la fórmula se ha escrito mal en la celda, dice. Y otras ayudas como en la comunidad de Excel, comunidad de respuestas, etcétera. Entonces, yo también siempre les invito un poquito a investigar siempre, ¿verdad? Porque en Internet hay muchos recursos que pueden ser útiles con el tema de la informática y el Excel es muy amplio, entonces hay mucho para explorar y ir conociendo, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar más algo sobre la función sí. Hola, profe, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Todo bien. Profe, yo también envié mi tarea ayer y tuve también un error que no te llegó y me llegó el tema de la actividad 2, 3, 4 que no realicé supuestamente. Ujú. Es casi el mismo caso de Milciades, Bueno, voy a compartir un correo ahí después en el grupo para que los que no pudieron alzar entonces me remitan y mañana les reviso, ¿sí? porque ese sería, si no se entregó ayer, o sea, yo ayer a las 3:30 entregué. Sí, yo visto tu entrega. Ok. Vamos a Y considerar. profe, ¿puedes repetir toda la clase esta? Bueno, ahí está el video ¿cómo se llama? En el Classroom. Pueden Ok. verlo de vuelta, No, ¿verdad? Y por supuesto, siempre estamos abiertos para consulta. bueno, profe, ¿y en Profe, algún momento del turno laboral uno puede ir a molestarte en tu oficina? si hay una hora al día que la coordinadora tiene habilitado para consultas. Ah, Eh, ok. pueden mirar un poquito eso y en esa hora yo estoy disponible para ustedes. Bueno, gracias, profe. Listo allí. Bueno, si alguien quiere consultar algo más. Sí, profe, ahí en ese mismo punto que anterior, en el ejercicio anterior, por ejemplo, a mí, en el monto de la multa, a mí me coinciden los montos de 5 y 3, pero cuando me dice no, a mí me sale ya, me sale negativo. O sea, él no me calcula completa la fila, el monto y no sé por qué. Bueno, Porque me sale, los dos primeros están bien, pero en los siguientes ya me varían los montos. ya, sí, puede ser porque falta el anclaje. Fíjate ahora después que esté el anclaje, porque se me ocurre nomás que al arrastrar va a ir tomando los otros montos, pero pasado ya de esas cuatro filas,
como la referencia va a ir bajando, ya va a ir dando error, ¿verdad? Los primeros por ahí va a salir bien, después ya va a tener problemas. Si es eso, es el anclaje nomás que falta, que ponerle el símbolo del dólar frente a la fila y la columna. Voy a probar un poco qué tal, porque capaz que fue eso nomás mi error. Así mismo. Dale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco el Profe. tratamiento. Profe, ¿Sí? Diego está primero y después estoy yo para hacerte una consulta, profe, permiso. Bueno, adelante. Diego está primero, profe. Profe, Sí. ayer, por ejemplo, estuve probando, ¿verdad? Y al escribir, sí me rechazaba todas mis fórmulas, ¿verdad? Entonces, ya que estaba jugando, como se dice en otros términos, por la planilla, agarré y probé, escribí en una casilla, escribí sí, no, y ahí empecé a tomar y anclaba, y ahí divinamente me funcionaba la fórmula. Pero al escribirle probé con una comilla, con dos comillas, minúscula, mayúscula, negrita, todo tipo, o sea, de todas las formas le probé y no me funcionaba. Entonces cuando le anclaba con o sea, cuando usaba la celda que tipo predeterminé, ahí sí me funcionaba. No sé por qué sería ese inconveniente, ¿verdad? Podría ser algo que tenga que ver con el Excel, porque así como me has comentado, en algún caso tomaba, en otros casos no. La Así mismo. Universidad dice también lo mismo, profesor, que le pasó lo mismo. Van a notar siempre cómo es, o sea, digamos, cuál es la forma de escribir en la estructura, porque mismo en la estructura él indica cuando el separador es coma nomás, sale luego ahí al lado una coma en vez de un punto y coma. Ahí le van a pillar que tienen que usar coma para separar y comilla simple para los textos, ¿verdad? A ver si acá, creo que... Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, usamos comparativas de texto, solemos poner el texto en doble comilla. Voy a poner aquí, por ejemplo, creo que era champion. Y usamos así, ¿verdad? Champion. Pero cuando es la otra versión del Excel, se usa una comilla que suele estar al lado del cero, ahí arriba en el teclado. Y creo que se va a ver muy chiquito ahí, ¿verdad? Pero es esta, ¿verdad? Es una sola rayita, ¿verdad? Entonces, eso también puede darle error si es que la versión del Excel, para referirse al texto, usa esa referencia, ¿verdad? ¿Hugo? Sí, profe, permiso, en relación a tu opinión de ver el video para repasar la clase anterior, ¿hay diferencia nomás entre las clases que tuvimos? Vos Sí. no indicaste si íbamos a percibir y hay sutiles diferencias que si queremos repasar va a ser un poco difícil porque hay algunas funciones que en el video que está no la tuvimos contigo en la clase anterior, profe. Pero espero que haya sido de provecho igual. Sí, fue igual. Muchas cosas semejantes y me pareció que en ese video mencioné inclusive cosas que no mencioné en la clase. Correcto, profe. De más enriquecedor otra vez. Bueno, entonces le agradezco mucho las consultas. Vamos a empezar a ver ahora un poco lo que es el tratamiento de los datos, ¿verdad? Nosotros vimos primero fórmulas y funciones para hacer cálculo y ahora vamos a ver un poco cómo tratar un poco las planillas, ¿verdad? Principalmente para obtener información, ¿verdad? Muchas veces tenemos los datos y queremos sacar informes o algunos números o cantidades, ¿verdad? Que puede servirnos para nuestra gestión en el día a día o si tenemos que elaborar algún tipo de informe. El Excel tiene una pestaña que se llama Datos, donde una de las cosas que muchas veces necesitamos hacer es ordenar la información, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la pantalla tenemos el caso de nuestra venta de zapatos, ¿verdad? Y esta información está desordenada, es decir, tenemos la columna de vendedores
no hay ningún orden aparente, tampoco sobre los productos, etcétera, ¿verdad? Si yo quiero aplicar un orden, por ejemplo, quiero que esta planilla me muestre por vendedor y lo haga, por ejemplo, considerando el alfabeto, es decir, va a mirar con qué inicia cada nombre de vendedor y en base a eso yo quiero que me ordene, ¿verdad? Entonces primero van a estar arriba las personas cuyos nombres empiezan con A y así sucesivamente hasta la Z, ¿verdad? Para hacer un orden tengo que seleccionar primero cuál es la planilla que yo quiero ordenar. En este caso, hay varias formas de hacer una selección. Una de ellas es con el mouse, ¿verdad? Si yo hago clic en la primera celda, incluyendo el encabezado, ¿verdad? Voy a hacer clic y sin soltar, voy a mover el mouse hasta donde yo quiera hacer la selección. Ahí tengo seleccionado mi planilla y ahí puedo aplicar entonces el ordenamiento. ¿Y cómo hago ese ordenamiento? Voy a la pestaña Datos, que es donde estoy ahora mismo, y hago clic en el botón Ordenar. Si yo tengo mi planilla con unos encabezados, es decir, con los nombres de los campos, ¿verdad? De los datos que yo estoy utilizando, en este caso es vendedor, producto, precio de venta, etcétera. La herramienta de orden asume que mis datos tienen encabezados. Por defecto viene marcado eso, ¿verdad? ¿Y eso en qué me ayuda? Que cuando yo seleccione por qué columna yo voy a hacer el orden, él me muestra el nombre de la columna conforme yo tengo nombrado en mi planilla, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ordenar, por ejemplo, por vendedor, selecciono vendedor, él ordena según los valores de la celda y cuál es el criterio de la A a la Z. Le voy a dar a aceptar y automáticamente ahí la planilla quedó ordenada. Esto, si yo tengo todo seleccionado, mi planilla no altera los datos, es decir, cada línea que se movió del lugar se movió con la fila de datos que le corresponde. Eso es muy importante porque si yo solamente selecciono, por ejemplo, la columna vendedor y no selecciono las demás columnas, corro el riesgo de que el Excel ordene esta columna, no considere los datos y ahí entonces sí mi planilla se va a descomponer, ¿verdad? Se va a deformar porque va a quedar vendedores con datos que no son suyos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ese cuidado. Aunque hay veces el Excel me puede inclusive advertir de que no estoy seleccionando toda la planilla. Voy a hacer una pequeña prueba a ver si en este caso me advierte. Fíjense que yo tengo seleccionado solamente la columna vendedor. Voy al botón ordenar y ahí me dice, advertencia antes de ordenar. Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? Entonces, si yo le doy continuar con la selección actual, me va a ordenar los nombres de los vendedores, pero no va a tocar los datos que están a la derecha de los vendedores, ¿verdad? Entonces, él inteligentemente me recomienda ampliar la selección. Y ahí fíjense cómo ya quedó la parte oscurecida hasta la última columna. Otra forma de hacer una selección rápida de una planilla es apretando la tecla Shift y la tecla Control sin soltar, y con las flechitas de mi teclado hago una vez a la derecha y una vez abajo. Voy a repetir. Me pongo donde comienza mi planilla, aprieto la tecla Shift y Control y hago una vez a la derecha, perdón, una vez a la derecha para que tome todos los datos a la derecha y luego una vez abajo para que tome todos los datos hasta abajo. Esta es una técnica de seleccionar muy interesante porque si yo tengo, por ejemplo, 20 columnas y de repente tengo miles de registros, hacer eso con el mouse es un trabajo tedioso, ¿verdad? Tengo que ir más hacia abajo y de repente paso todo de largo, etcétera, ¿verdad? Entonces, con la técnica del Shift Control, flechita a la derecha, flechita abajo, y él selecciona todo donde él encuentra datos. Hacia la derecha,
y hacia abajo. Y recuerden, por supuesto, siempre cuando trabajamos con planillas, pónganle nombres a sus campos, ¿verdad? Porque si yo no tengo bien identificado mis casillas, la otra forma que él me dé para ordenar va a ser por columnas. Pero al ordenar por columnas, si yo no sé exactamente dónde está la información, eso me va a crear problemas, ¿verdad? Un momentito, creo que le pasó algo a mi Excel. Ya estoy con ustedes de vuelta. Bueno, entonces estamos viendo la herramienta ordenar. También puedo ordenar por más de un nivel o sea, por más de una columna, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hace rato ordené por vendedor, pero digamos que quiero ordenar por vendedor y luego quiero que también dentro de ese orden de vendedor se ordenen sus ventas por producto. Entonces voy a cerrar mi técnica Shift Control, una a la derecha, uno abajo, y el botón ordenar que está en la pestaña datos. Voy a ordenar por vendedor y luego dentro de ese orden de vendedor voy a agregar un nivel, aquí con el botón agregar nivel, y dentro del orden de vendedor quiero que después me ordene por producto. Entonces ahí le doy a aceptar y tengo aquí, por ejemplo, Alberto Manicevich, es la A, ¿verdad? Y dentro de lo que es este vendedor me ordena por alfabéticamente sus productos: bota, champión, sandalia, zapato. Y así sucesivamente. Diego Ramírez, Eddie Cañete, Guillermo Jiménez, etc. Puedo agregar la cantidad de niveles que yo quiera, ¿verdad? Eso aquí en el botón ordenar puedo ver que puedo agregar más niveles si así lo deseo. Y también aquí tengo el botón de eliminar nivel para poder variar la cantidad de columnas. También puedo ordenar no solo de la A a la Z, sino también de la Z a la A en el caso del texto, ¿verdad? Puedo ordenar en forma inversa. Aquí, por ejemplo, está el vendedor de la Z a la A y el producto de la A a la Z. Lo mismo también, aparte de texto, puedo ordenar números. Digamos que yo quiero saber rápidamente acá quién fue el vendedor que tuvo mayor cantidad de ventas en monto. Entonces, sencillo, selecciono toda mi planilla, voy a datos, botón ordenar y agrego un nivel. La columna va a ser total de ventas y fíjense que cuando es numérico, en vez de decir de la A a la Z, dice de menor a mayor. Si yo cambio esto y le pongo de mayor a menor y le doy a aceptar, puedo saber que Miguel Franco es la persona que más ventas tuvo, vendió por 2.700.000. Y Juana Mongelos, ¿verdad?, empató con él en 2.700.000. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo simplemente usando botones ordenar yo ya estoy obteniendo datos para mi uso, ¿verdad? Si el jefe, por ejemplo, viene y me pregunta cuál es el vendedor que hizo menos cantidad de comisión en este mes. Bueno, jefe, le digo yo, ¿verdad? Shift Control a la derecha, abajo, ordenar por total comisión de menor a mayor. Entonces, los vendedores que las comisiones más pequeñas que se hicieron fueron en Sandalia por Juana Mongelos, Eddie Cañete, etc. Entonces, con el orden vemos que podemos obtener informaciones de forma rápida. Y no solamente puedo ordenar textos y números, sino también puedo ordenar fechas. Aquí estoy en otra planilla, que es la de nuestros clientes comerciales. Una a la derecha, Shift Control, ¿verdad? Uno abajo.
Ya tengo toda la planilla seleccionada y vamos a ver los vencimientos de factura del mayor, el más antiguo al más reciente. Hago clic en el botón ordenar. Como mi planilla tiene encabezado, está marcado eso, ¿verdad? Mis datos tienen encabezados. Y voy a seleccionar vencimiento. Y fíjense que ahí me dice que el orden puede ser del más antiguo al más reciente o el más reciente al más antiguo. Voy a seleccionar el más antiguo al más reciente. Y ahí tengo la fecha entonces, lo más antiguo que es el 10 de mayo, ¿verdad? 2015 es lo que pasó ya hace más tiempo, ¿verdad? Y va ordenando a lo más reciente. Entonces, todos estos tipos de ordenamiento podemos aplicar en varios niveles. Y eso me puede ayudar entonces a obtener informaciones útiles al momento de trabajar. Puedo, por ejemplo, también aprovechar el ordenamiento para ir agregando niveles, por ejemplo, separaciones. Acá tengo el ordenado por vendedor y en cada vendedor puedo insertar una fila para agregar un corte y ahí puedo tener el subtotal por vendedor. Si la lista no es muy larga, entonces yo puedo hacer este tipo de trabajo aprovechando un poco la herramienta de orden. Otra herramienta que ustedes habrán escuchado mucho, ¿verdad? Y muchos quizás conocen, es el famoso filtro, ¿verdad? El filtro lo que hace por nosotros es en una planilla ordenada como esta, ¿verdad? Donde yo tengo, principalmente siempre tengo que tener mis encabezados bien identificados y también los datos bien homogéneos. Esto habíamos hablado a comienzo de las clases, ¿verdad? Que era un dato homogéneo. Por ejemplo, aquí en producto, bota, es con B larga, no dice botas, ¿verdad? No está escrito en algún lado con bota en B corta, ¿verdad? Lo que hace que si yo quiero buscar exactamente el producto bota, no tenga que escribir todas las variantes ni me preocupe de que alguien haya escrito mal, ¿verdad? Lo mismo, los nombres de mis vendedores también están bien homogéneos. En este caso, esta planilla se presta para que yo pueda usar el filtro, ¿verdad? Si no está bien homogénea mi planilla, tengo que trabajar primero eso para que pueda ser efectivo el uso del filtro, ¿verdad? Entonces, el filtro lo que hace es ocultar los registros, ¿qué son los registros? Las filas, y solamente muestra los registros o filas que yo le indique en base a los criterios que yo le vaya pasando. Para activar la función de filtro, lo que voy a hacer es seleccionar todos los encabezados o todos los nombres de las columnas o de los campos con los cuales yo quiero trabajar mis filtros. Solamente los encabezados. Una vez seleccionado, aquí al lado del botón ordenar, tengo el botón filtro que al apretar queda marcado y automáticamente en cada columna aparece un botoncito con un triangulito. ¿Qué pasa si yo hago clic en ese botoncito? El Excel me despliega la opción de filtro. Lo más rápido es aquí en la parte de abajo, él me muestra cada elemento único que compone esa columna. Es decir, esta columna tiene los siguientes datos: Alberto Manicevich, Diego Ramírez, Di Cañete, etc. No importa que se repita muchas veces dentro de la columna, él me muestra cada valor único que hay en esa columna, de manera a que, por defecto, dice, está marcado seleccionar todo. Pero digamos que yo solamente quiero ver la información de las ventas de Laura Riveros. Entonces voy a desmarcar, seleccionar todo y voy a marcar con el mouse. Fíjense que hay una casillita acá para tildar. Y ahí le tildo a Laura Riveros y le doy a aceptar. Ahí entonces, ¿qué hace el Excel? Oculta todas las demás filas y me deja solamente la fila correspondiente a ese parámetro que yo le acabo de indicar. Puedo saber, mirando esta planilla, que hay un filtro aplicado de la siguiente manera. Fíjense que todos los campos tienen el botón con el triangulito,
pero el campo de vendedor tiene un triangulito y aparte de eso, el dibujo del embudo. Entonces yo puedo saber que esta planilla tiene un filtro aplicado en el campo vendedor porque en ese campo el botoncito del triángulo tiene un embudo. Además, fíjense el detalle de que los nombres, o sea, mejor dicho, los números que identifican las filas están de color azul, mientras que aquellas filas que no son filtradas están de color negro. Entonces, así yo puedo darme cuenta que esta planilla tiene un filtro. Yo puedo filtrar no solamente marcando un elemento, ¿verdad? Yo puedo marcar más de uno. Digamos que quiero ver las ventas de Laura Riveros y de Miguel Franco. Cuestión nada más de marcar, darle a aceptar y ahí se agregan esos registros a mi filtro. Y si yo quiero volver a la vista normal, ¿qué hago? Aquí arriba, al lado del botón filtro, puedo darle este botón que dice borrar, que es para borrar el filtro. Voy a hacer clic y ahí automáticamente me vuelve a mostrar todos los registros. Ya están de vuelta negro, el color negro, ¿verdad? De los números de las filas. Y ninguno de los campos tiene el dibujito del embudo en el botón del filtro, ¿verdad? Entonces, puedo filtrar por cada una de las columnas que yo tengo aquí activadas. Digamos que quiero volver a filtrar mi vendedor. Voy a desmarcar todo. Solamente le voy a dejar a Diego Ramírez y a Guillermo Jiménez. Quiero ver la venta de ellos. Y solamente me interesa la venta de zapatos de ellos. Entonces puedo ir a la siguiente columna, que es producto. Hago clic en el botón de filtro. Desmarco todo y solamente dejo zapato. Y ahí entonces puedo ver cómo el filtro va trabajando para mí, ¿verdad? Me va mostrando solamente los datos que a mí me interesan. Vuelvo a desmarcar y en el caso del texto, del filtro por texto, tengo otras opciones. Por ejemplo, aquí digamos que quiero filtrar por vendedores y aquí tengo una lista puede haber 100, 1000 de vendedores. No recuerdo bien el nombre, pero sé que el apellido era Franco. Fíjense entonces que aquí arriba de la selección hay un botón de buscar, donde si yo escribo la palabra Franco, él me va a ir haciendo como un filtro otra vez, ¿verdad? Por todos los elementos que llevan la palabra Franco. Esto puede ser muy útil, como les digo, si tengo muchos elementos y no quiero estar yo buscando aquí a mano. Es fácil. Aquí escribo nada más y él me va buscando conforme el texto que yo escribo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no es notable la ayuda que nos da, pero, por ejemplo, si voy a la actividad 4, que tiene muchos más registros, como dijimos que hay que hacer, voy a seleccionar todos los encabezados. Ahí apliqué un Shift Control flecha a la derecha. Voy a la pestaña Datos, hago clic en el botón Filtro y digamos que quiero filtrar por la agencia Encarnación. Voy aquí en el botoncito del triángulo. Hay muchas agencias y en buscar le doy Encar y ahí él me va trayendo. Entonces ahí ya está premarcado Encarnación. Le doy a aceptar y ahí él ya me filtra por estos datos. Si quiero recuperar mi información, le doy borrar. Algo interesante además con los filtros es que yo puedo hacer algunos cambios en una planilla que está filtrada y solamente va a afectar a aquellas filas que yo filtré. Voy a explicar un poquito con un ejemplo. Voy a volver a filtrar aquellas ventas de Laura Rivero. Le voy a dar a aceptar. Luego yo voy a seleccionar el nombre de Laura Riveros y le voy a poner la letra en color rojo y en negrita. Cuando yo vuelvo a la pestaña Datos y remuevo el filtro, me doy cuenta que esos cambios en el formato solamente afectaron a los elementos que yo filtré.
Digamos que yo quiero borrar ahora de mi listado al funcionario, a las ventas del funcionario Guillermo Jiménez. Selecciono a Guillermo Jiménez, lo doy a aceptar. Selecciono las filas que corresponden a ese vendedor. Clic derecho, eliminar filas. Quito el filtro y solamente eliminó a Guillermo Jiménez. Es decir, yo puedo hacer operaciones sobre una planilla filtrada y no afecta a aquellas filas que no están en el criterio. Entonces es muy útil al momento de si yo quiero eliminar algunas filas, si yo quiero cambiarle el color, resaltarle con un fondo. Basta entonces con que yo seleccione el criterio que a mí me interesa y hago entonces yo la operación que quiero con ese criterio. Otro tipo de filtro de texto muy interesante son también los filtros que me permiten buscar, de repente yo tengo alguna palabra, pero no recuerdo bien todo el texto como para completar. En este caso, digamos que yo quiero filtrar, voy a acercarme un poquito más, los fraudes, pero yo solamente recuerdo, quiero que sean todos aquellos filtros que están relacionados al medidor. No me importa la conexión ni nada por el estilo, solamente aquellos que sean relacionados a fraude de medidor. Entonces, voy a tipo de fraude y aquí arriba del buscador hay otra opción que dice filtro de texto. Aquí yo puedo buscar por texto que sea igual a, ¿verdad? Que sería muy semejante a marcar aquí, ¿verdad? Que no sea igual a, es decir, yo le voy a decir que no sea igual a medidor, por ejemplo, me va a traer todos aquellas filas donde dentro del campo tipo fraude no esté la palabra medidor. Por ejemplo, texto que comience en por. Digamos que es una lista de funcionarios y yo sé que su apellido comienza por González, pero no sé el nombre. Entonces, comienza por y le voy a decir González. O termina con. O que contenga, ¿verdad? Que contiene, que no contiene, etc. Voy a ver entonces un filtro aquí en tipo fraude usando el contiene, ¿verdad? Y contiene la palabra medidor. Entonces no importa si la palabra medidor dentro del campo tipo fraude está al comienzo, al final, en el medio. Si tiene la palabra medidor, él va a aplicar el filtro con ese criterio. Le doy a aceptar. Ahí está aplicado el filtro. Vamos a filtrar, por ejemplo, que contenga la palabra bornera. Vuelvo a el botón del filtro. Contiene bornera. Le doy a aceptar. Y fíjense también un pequeño detalle. En el Excel, aquí abajo mismo, hay una barra que se le conoce como barra de estado. Aquí, por ejemplo, cuando yo apliqué el filtro, la barra de estado me dice, se encontraron 229 de 916 registros. Es decir, él me filtra y me da una información muy interesante de cuántos registros cumplieron con esta condición. En este caso, 229. Y eso como, por ejemplo, me puede servir. Voy a ir aquí a nuestra actividad 2 de vuelta. Digamos que el jefe me pregunta en cuántas ventas lo que se vendió sandalia. Entonces yo tengo mi filtro activado, voy a producto, desmarco todo, marco sandalia y le doy a aceptar. Y aquí le puedo decir, mirando mi barra de estado, que de las 53 ventas que se hicieron, 10 fueron sandalias. Entonces vemos cómo los filtros nos pueden ayudar rápidamente a obtener información. En el caso de los números, por ejemplo, montos, también tiene sus filtros específicos. Por ejemplo, el total de ventas, voy a usar el botón de filtro aquí. Tengo la misma opción de ir marcando,
pero también tengo filtros específicos muy interesantes, ¿verdad? Que sea igual, no sea igual, mayor que, menor que, entre dos valores, por ejemplo, superior al promedio, que me muestre todas las ventas que superaron el promedio de ventas, inferior al promedio. Voy a probar, por ejemplo, este inferior al promedio. Es lo que hace aquí automáticamente. Saca el promedio total de todas las ventas y me muestra todos aquellos que hicieron menos del promedio. Esto puede ser muy interesante. Si era el caso de ventas, por ejemplo, para saber cuáles eran los vendedores que no están rindiendo como deberían, ¿verdad? También puedo indicarle mayor que y darle un valor específico, ¿verdad? Mayor a 200.000, por ejemplo. Y ahí él me filtra por todas las ventas que sean mayor a 200.000, ¿verdad? Si yo quiero, como les digo, siempre borrar el filtro, hago clic en borrar. Y si quiero desactivar la opción de filtros, ¿verdad? Simplemente desmarco aquí el botón de filtro y mi planilla vuelve a la normalidad. Aparte de los filtros de texto y de números, también tenemos filtros específicos para las fechas. Voy aquí a mi pestaña de actividad 3. Voy a seleccionar mis encabezados y voy a datos a activar con el botón filtro. Aquí tengo la fecha de vencimiento. Voy a hacer clic en el botón de filtro y veamos qué filtros específicos tengo para fechas. Y la verdad que son muchos. Puede ser que me filtre fechas, o sea, registros con fechas antes de una fecha que yo le dé, después. Puede ser entre fecha y fecha. Puede ser todo aquello que la fecha corresponde a la fecha de mañana, o la fecha de hoy, o de ayer, próxima semana. Todos los que sean fechas que son en esta semana, o la semana pasada, o todos los registros donde en este campo la fecha sea correspondiente al próximo mes, que sería julio, o todas las fechas que sean de este mes, que es junio, o mayo, próximo trimestre, este trimestre, próximo año, este año. En fin, tenemos muchísimas opciones en la parte de fecha, ¿verdad? Si ustedes pueden hacer ese juego mental, ¿verdad? Ir llevando ya esto a su trabajo diario, van a identificar, esto yo puedo usar para filtrar el vencimiento de la factura de los clientes o los trabajos que corresponden a la próxima semana, las órdenes de trabajo que son para mañana, etcétera. De hecho, que en el filtro rápido también el Excel me hace una pequeña ayuda, ¿verdad? Si yo quiero ver todo lo referente, la fecha que corresponden a junio, aceptar, y ahí él me aplica también el filtro, ¿verdad? Entonces, inclusive yo puedo usar filtro para llevar datos de una planilla a otra hoja. Digamos que yo quiero llevar todos los clientes residenciales, sacarle esta planilla y poner en otra página. Entonces voy a categoría, marco residencial, aceptar, uso mi Shift Control, flechita abajo a la derecha, le doy Control C, ¿verdad? Que es copiar, agrego una hoja y ahí le pego solamente a los clientes residenciales, ¿ven? Entonces, con el filtro yo puedo ir filtrando. Digamos que yo quería separar todas las categorías, puedo ir filtrando por categoría y luego copiar y pegar tranquilamente, que, insisto, las operaciones solo se aplican sobre los elementos que yo tengo filtrado. Bien. Veamos algunas actividades que están previstas para que ustedes las realicen a modo de prueba. Yo enseguida les voy a habilitar. En esto va a consistir la tarea número 3. Para hacer la tarea número 3, ustedes deberán utilizar
el archivo con el cual trabajaron la tarea 2, ¿verdad? La anterior, que es lo que yo estaba usando ahora mismo de ejemplo. Y dice, realiza los siguientes ajustes y alza el archivo en el apartado que ustedes ya conocen, ¿verdad? Va a estar habilitado enseguida la tarea 3, ¿verdad? Y ustedes van a usar el filtro y el orden para responder estas preguntas y luego también para alzar van a alzar el archivo, ¿verdad? En el apartado de tareas. Por ejemplo, en la hoja ventas de calzado, que es la actividad número 2. Filtrar y eliminar los registros correspondientes al vendedor Miguel Franco. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a la pestaña de la venta de calzados, seleccionamos el encabezado, aplicamos el filtro, activamos aquí, busco con el botón de filtro al vendedor Miguel Franco, aceptar, selecciono todas las filas. Fíjense que yo para seleccionar la fila hago clic sobre el botón, ¿verdad? Que es el nombre, o sea, el número de la fila. Luego con mi mouse arrastro y una vez que está todo seleccionado le doy clic derecho y la opción eliminar fila. Remuevo el filtro y ahí ya está eliminado Miguel Franco. La otra opción, la otra actividad dice filtrar y cambiar el color del fondo a verde para el producto Champion. Vuelvo a mi planilla Excel. Tengo aquí el campo producto. Voy a seleccionar solo Champion porque quiere que le ponga fondo verde al producto Champion. Selecciono todo. El compañero Milciades Herrera levantó la mano, dice hace un ratito. Bueno. Preguntar algo parece. Dale, te escucho, Milciades. Compañeros, al final del curso vamos a tener un espacio para las consultas como siempre. Vayan anotando para no interrumpir la clase. Entonces, aquellas dudas que van teniendo, ustedes anotan y después el profesor Félix va a volver a explicarle esas dudas. Gracias. Bueno, les voy a mostrar toda esta parte para la tarea y después abrimos ya el espacio de preguntas. Bien, el tercer ítem pregunta, por ejemplo, ¿cuántos calzados vendió Juana Mongelos? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Primero vamos a seleccionar a Juana Mongelos y tenemos aquí el campo de cantidad de ventas y puedo usar también mi barra de estado para hacer un cálculo rápido. Si yo selecciono todas las celdas que están aquí correspondientes a Juana Mongelos, también en mi barra de estado tengo las siguientes informaciones. Promedio 4, recuento 9, quiere decir que hay 9 filas. El mínimo es 1, el valor máximo es 9 y la suma es 38. Entonces, a la pregunta, ¿cuántos calzados vendió Juana Mongelos? La respuesta es 38, ¿verdad? Y eso yo puedo escribir acá como respuesta, ¿verdad? Vendió 38, perdón. 38 calzados. Por último dice mostrar solo las ventas con comisiones mayores a 100.000. Entonces, por último, aquí está el total de comisión. Voy a mostrar solamente las ventas mayores. Voy a entrar para eso aquí en filtro de número y voy a usar mayor o igual que 100.000. Y ahí queda esta actividad. Luego dice en la hoja fraudes, ordenar la planilla por cliente de forma ascendente. Voy a la planilla fraudes, que es la cuarta planilla, para la actividad 4. Voy a usar mi Shift Control a la derecha y abajo
para seleccionar toda la planilla. Y quiere que ordene dice por cliente. Entonces, botón ordenar por cliente de forma ascendente, es decir, de la A a la Z. Ahí está ordenado. Luego me pide eliminar aquellas filas donde observación está vacío. Vamos a ver cómo hacemos eso entonces. Puedo usar el filtro. Aquí hay un campo de observación. Y le puedo decir donde el campo sea vacío. Si yo me voy hasta abajo mismo, fíjense que aquí están todas las observaciones, son muchísimas, pero abajo mismo hay una que dice vacías. Siempre que ustedes tengan dentro de una columna elementos vacíos, le va a aparecer la opción de seleccionar solamente las vacías. Entonces hago clic en vacías, doy a aceptar, luego con el mouse selecciono todas las filas que aparecieron como vacías. Aquí también puedo hacer mi Shift Control y hacia abajo para seleccionar todo y clic derecho, eliminar filas. Tarda un poquito, ahí elimino todo y puedo quitar de vuelta mi filtro con borrar filtro. Luego dice cuántos clientes tienen el medidor tumbado. Puedo usar también el filtro. El medidor tumbado está aquí en fraude. Voy al botoncito de filtro, desmarco todo y solamente marco medidor tumbado. Y al darle a aceptar, recuerdan que aquí en la barra de estado me dice se encontraron 138 de 538. Entonces hay 138 clientes con medidor tumbado. Por último dice filtrar los clientes de la localidad Encarnación y que también el tipo fraude sea derivación ante el medidor y cambiar el color de letra a rojo. Entonces, por un lado, voy a filtrar los que son de localidad. Localidad Encarnación sería la agencia. Voy a buscar Encarnación como hace rato, aceptar. Y que también decía derivación ante el medidor en tipo de fraude. Estaba marcado medidor tumbado, ahora voy a marcar derivación antes del medidor, aceptar. Y a todo esto le voy a poner, dice, letra color roja. Entonces voy a seleccionar con mi Shift Control y mis flechitas, inicio, color rojo. Y ahí si quiero puedo levantar de vuelta el filtro, datos, borrar filtro. Y ahí quedan aquellos en rojo que cumplieron mi criterio. Entonces ahí esta misma tarea va a quedar después a cargo de ustedes. Van a descargar el archivo de Word, van a hacer las actividades en su archivo de la tarea 2 y luego van a alzarlo en el Classroom junto con el Word que les corresponde. Hasta aquí lo que les quería mostrar respecto a orden y filtro. No sé si tienen, entonces vamos a habilitar el espacio de preguntas sobre estas actividades que acabamos de ver. No sé si hay alguna pregunta, Rosa. Mircea de Ferreira. Sí. Sí, y buenas tardes, licenciado. Con respecto a la pregunta que hice, si se filtra unos datos y se cambia en otra hoja, ¿se pierde esos datos en la planilla original? No se pierde. No se pierde si se da copiar y pegar, no se pierde. Pero si vos querés quitar, por ejemplo, puede usar cortar. Si uno usa cortar, sí se quita, digamos, el dato de la planilla original.
Pero si uno usa copiar nomás, no. Se mantiene en la planilla y hace su copia para la otra hoja. Gracias, esa hermana mi pregunta. ¿Alguien más? Lo bueno es que quedó todo muy claro. ¿Hubo Yegros? ¿Tiene una consulta? Parece que se equivocó nomás. ¿Y allí? Sí, profe, una consultita. La cuestión del filtraje, a veces cuando es copiar y pegar, quiere a veces salirse todo de lo que es la columna, pero tiene que ver también si es que uno ubica bien el cursor en donde tiene que pegar o darle copiar y pegar y ya está. Porque a veces quiere pasar eso de que no te sale calcado lo mismo de la primera planilla, vamos a decir. Uh-huh. Sí, es muy importante hacer una buena selección. Hacer una buena selección al momento de hacer, antes de hacer la copia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a filtrar por 2 nombres de vendedor y yo voy a copiar con mi encabezado y solamente la información que quiero, ¿verdad? Porque hay veces, si llevo más de esto, como así, se puede ir mal el copiado y pegado. Ahí por ejemplo yo pegué, ¿verdad? Y si, por ejemplo, yo quiero copiar, pero no quiero llevar el formato, bueno, ustedes saben que hay muchas formas de dar el pegado, ¿verdad? Por ejemplo, antes de pegar, clic derecho, puedo pegar los datos, solamente datos, ¿verdad? Si de repente esa planilla tiene fórmulas y yo quiero solamente los datos, entonces voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar solamente los datos, ¿verdad? Y ahí vienen los datos, pero sin la fórmula y sin el formato también, ¿verdad? Miriam Rolón. Sí, profe, con respecto a esa tu planilla, al copiar y pegar, sí o sí hay que seleccionar el encabezado. Si yo quiero solamente una parte de lo que es esa planilla, sin el encabezado. Sí, se puede también sin el encabezado, compañera. Yo solamente, para el ejemplo, llevo para no perder esa información, pero sí, por ejemplo, puedo llevar solamente las filas, por ejemplo, acá, y sin el encabezado, ¿verdad? Pero cambia ahí al querer pegar, cambia ahí todos los montos completos, fórmulas, todo lo que vos ya, y lo que quiero es llevar así como está. Entonces, copiar y vamos a llevar solamente, perdón, vamos a darle justamente esa opción que yo acabé de mencionarle a allí, que es pegar con clic derecho, pegar valores. Y ahí sí trae los valores, porque como me pasó hace rato, lo que pasó fue que trae una fórmula que hace referencia a celdas que en esta hoja no están esas referencias. Aquí, por ejemplo, sí están las referencias, pero en la hoja 2 viene la fórmula y hace referencia a espacios que aquí no tienen nada. Por eso es importante, si yo quiero traer con los datos en sí, al momento de pegar, seleccionar clic derecho y pegar valores. Y ahí sí vienen con los datos, no se pierde nada. Hugo Yegros. Parece que se equivocó nomás. Sí. Ah, Creo que ya... ¿Hola? hola, sí. Hugo, te escuchamos. Sí, entiendo que
cada tarea, o sea, cada pregunta, iremos creando nuevas hojas. No sé si me perdí. No hace falta, no hace falta porque yo al ver, por ejemplo, si yo en la actividad 4, cuando encuentre así, ya voy a darme cuenta de lo que estuvieron, las aplicaciones estuvieron haciendo, ¿verdad? Ya. Tal cual. Y esos errores que salen en la fórmula, justo ahí era una de las preguntas también que tenía. Veo que altras A este no le hagan caso nomás porque yo pues eliminé acá algunas celdas, ¿verdad? Y por eso se descompusieron, digamos, la parte de fórmula, ¿verdad? Si quieren pueden eliminar esta parte para esta tarea, así para que no quede feito. Correcto. Ese, por ejemplo, queda así, pero no sé, por eso, para mí que las primeras preguntas como que solicitaba crear una nueva hoja, pero bueno, eso es seguramente un detalle más que se puede agregar o no la tarea. Claro, tampoco va a estar mal. Si agregan más hojas no hay problema. Sería una hoja por cada actividad, por cada Correcto. pregunta. Ok, No hay ningún problema. Gracias. ¿Alguien más que quiera consultar? Allí levantó otra vez la mano. Yo ya otra vez. Consulta. Profe, el tema de las fórmulas al copiar, a mí ya me llegó a pasar de que cuando yo copio y pego, a veces no copia todas las fórmulas. De repente, ¿cómo le puedo decir? Al sombrear lo que yo quiero copiar, para el tercer rango ya no está. Yo sé que hay que copiar todas las celdas, pero a veces no te da la opción. Eso deberíamos de cambiar ahí en la categoría general, numérica, porcentaje y demás. No, yo creo que si una fórmula uno copia o arrastra y no se mantiene igual, lo que más bien hay que fijarse es el tema del anclado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no anclamos nuestras celdas, es lo que quiere pasar, de que se descompone, digamos, el resultado de la fórmula, ¿verdad? Pero va a depender de cada caso, ¿verdad? Si de repente vos tenés algún ejemplo que quieras mostrarme, puedes venir por la OFI y miramos juntos. Va a depender del caso. Sí, tengo un ejemplo, profe, te voy a llevar. Te agradezco mucho. Perfecto, Gracias. te voy a esperar. ¿Alguien más que quiera consultar? El horario para consultar con el profesor al día posterior de la tarea es de 9 a 11. Entonces, en ese horario ustedes disponen para consultar por WhatsApp, por correo o pueden llamarle. Pero ese es el horario disponible, de 9 a 11 al día siguiente que se asignó la tarea. Gracias, Rosa. Ok, gracias. Bueno, entonces yo enseguida voy a habilitar la tarea, voy a hacer este archivo de Word y quedamos ya en contacto para que puedan avanzar, ¿sí? Profe, no te olvides de la foto grupal. Casi ya me olvidé, ¿verdad? Bueno, entonces les pido si pueden activar sus cámaras, por favor. Lilia ya. Híjole, no me puse mi perfume. Y no hay mucha luz. Jesús, me voy a ver. Encima ahora es muy importante el perfume por estos días de frío. No sé si vieron ya el meme ese de los números de cédula, a quién le toca baño. Siempre a mí me toca. Voy a revisar un poco de eso también. Bueno, voy a hacer el print pantalla. Ok. Así que sonrían. En 3, 2, 1. Ahí está. Voy a grabar. Y alzar en el grupo. Voy a alzar en el grupo, ¿sí? Porfis. Ok. Bueno, genial. Tengo que dejar de reír, a ver si está, profe. Ya está, ya pueden dejar de reírse. Pongan otra vez su cara fea.
Todos serios otra vez. Todos serios. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas noches. Igualmente, profe. Dale, gracias. Buen descanso. Chao, chao. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias.